Y si te dijera que muchas veces la voz que escuchas en tu mente diciéndote que no lo vas a lograr, que nunca serás feliz, que estás condenado a repetir los mismos errores, no es tuya, es de él, del enemigo. Esta es la revelación que casi nadie se atreve a decir. El diablo conoce tus debilidades mejor que tú mismo y sabe exactamente dónde tocar para que te derrumbes. Él se esconde detrás de pensamientos comunes, como si fueran tuyos, pero en realidad son flechas encendidas lanzadas para herir tu alma. Y lo peor es que la mayoría de las veces crees en ellas. Las aceptas como si fueran una verdad absoluta, pero aquí está la promesa que lo cambia todo. Esa mentira ya no tiene por qué gobernar tu vida. No fuiste creado para vivir encadenado por palabras de derrota, sino para caminar en victoria. La Biblia es clara cuando afirma: el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. El enemigo quiere secuestrar tu identidad, sembrarte la idea de que no hay salida, pero Jesús ya declaró lo contrario. La vida abundante no es para mañana, es para ahora. Piensa conmigo, ¿cuántas veces te has sentido al límite, con el alma aplastada, como si cargaras un peso invisible? Es como caminar con grilletes en los pies, sonriendo por fuera pero sangrando por dentro. Esa es la escena que nadie ve, pero Dios la ve. Y es precisamente ahí donde el enemigo se aprovecha, susurrando que nada va a cambiar. Lo hace parecer lógico, convincente, inevitable. Pero mira el contraste. La palabra de Dios nos garantiza que conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Si la mentira del enemigo encierra, la verdad de Cristo libera. Ahora dime, ¿ya te has dado cuenta de cómo estas mentiras siempre aparecen cuando estás más débil? Cuando pierdes a alguien, cuando fracasas en un proyecto, cuando te sientes rechazado, Él ataca como un depredador en la oscuridad. Y en ese instante, tal vez, pienses: ¿pero será que no soy yo el que piensa así? ¿Será que no es cierto que soy un fracaso? Esa es la transformación que debe ocurrir dentro de ti. Entender que la batalla no es solo contra carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales que intentan mantenerte en la prisión de la incredulidad. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6:11. Imagina ahora esta escena. Tú de rodillas en la madrugada, sin fuerzas, creyendo que nadie te escucha. Pero en el mundo espiritual, tu oración asciende como un grito de guerra. Y es ahí cuando la mentira se rompe. El choque de realidad es duro. No es que seas demasiado débil, es que el enemigo te ha engañado por demasiado tiempo. Te hizo pensar que este dolor es parte de tu identidad, cuando en realidad es solo una cadena que ya fue rota en la cruz. Entonces, mírate por dentro y pregúntate: ¿hasta cuándo voy a alimentar estas mentiras? ¿Hasta cuándo voy a dejar que la sombra dicte mi futuro? La promesa es clara. En Cristo eres una nueva criatura. Las cosas viejas han pasado y todo se ha hecho nuevo. 2 Corintios 5:17. La mentira es vieja, repetida, cansada. La verdad es nueva, viva, eterna. Y tal vez ahora sientas una mezcla de miedo y esperanza. Miedo porque esta revelación expone tu vulnerabilidad. Esperanza porque finalmente entiendes que no necesitas cargar con este peso. El diablo puede rugir como león, pero la Biblia dice que no es más que un imitador, un derrotado intentando convencerte de que es el vencedor. Pero mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Este es el momento en que la oscuridad empieza a perder el control. Cuando te das cuenta de que esas palabras de fracaso no eran tuyas, sino de él, el enemigo. Y cuando la mentira es revelada, pierde su fuerza.
porque solo la verdad permanece en pie. Él estaba solo. El viento cortaba su rostro, el sol quemaba su piel, el hambre apretaba como un dolor lacerante en su estómago. 40 días sin comer, 40 días sin compañía, solo el silencio y el polvo del desierto. Y fue justo en ese momento de debilidad cuando el diablo se acercó. No con gritos, no con cadenas, sino con palabras. Palabras disfrazadas de lógica, de promesa, de salida rápida. El enemigo siempre aparece cuando la carne está débil, y fue así como intentó tentar a Jesús, ofreciéndole pan, poder y gloria a cambio de sumisión. Pero en lugar de ceder, Jesús hizo algo que muchos de nosotros olvidamos que podemos hacer. Él respondió: está escrito. No hubo pelea física, no hubo desesperación, hubo autoridad. Jesús no se apoyó en sentimientos ni en su fuerza humana. Levantó la espada invisible de la palabra. Está escrito. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Y con cada respuesta, el diablo retrocedía. ¿Te das cuenta del impacto de esto? El Hijo de Dios, debilitado en su cuerpo, venció no por la fuerza de la carne, sino por el poder de la Escritura. Ahora, aquí está el choque. Esa misma arma está disponible para ti. Sí. La misma espada que derrotó al enemigo en el desierto es la que puede cortar las cadenas que hoy atan tu vida. La tentación que parece invencible, el miedo que te sofoca, la mentira que te atrapa, todo eso se derrumba cuando declaras con voz firme lo que Dios ya ha dicho. El diablo no teme tu voz, pero tiembla ante la voz de Dios resonando a través de tu boca. Piensa conmigo. ¿Cuántas veces has intentado vencer solo con la fuerza de voluntad? ¿Has intentado resistir por tu cuenta solo para caer de nuevo? El desierto de Jesús nos muestra que la victoria no está en que seas fuerte, sino en que uses la arma correcta. La palabra de Dios es viva y eficaz y más afilada que cualquier espada de dos filos. Hebreos 4:12. Esta no es una metáfora bonita. Es realidad espiritual. Cada vez que proclamas la palabra, es como si una hoja invisible cortara el ataque de raíz. Y aquí viene el giro. El enemigo lo sabe. No teme tu inteligencia, tu dinero o tu posición. Él teme a un creyente arrodillado con la Biblia abierta, declarando lo que está escrito. Porque en ese momento no eres solo tú. Eres un hijo de Dios empuñando la misma arma que derrotó a Satanás en el desierto. Ahora, imagina estar frente a la tentación más feroz, esa que siempre te derrumba. El enemigo susurra: no vas a cambiar, esto es lo que eres. Y tú respondes: está escrito. Si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí todo se ha hecho nuevo. Según Corintios 5:17. Lo que parecía un ciclo interminable se rompe en el acto. Porque la palabra no es solo sonido, es espada, es fuego, es decreto del propio Dios. Este es el secreto que Jesús nos dejó en el desierto. La victoria no viene de gritar más alto, sino de hablar la verdad que el cielo ya ha decretado. Con cada está escrito, el diablo pierde territorio, hasta que finalmente, como ocurrió con Cristo, se ve obligado a huir, derrotado, sin poder permanecer donde la palabra reina. El diablo no teme cuando te quejas, no teme cuando te callas, y mucho menos cuando lloras en silencio. Pero hay algo que no soporta, algo que lo hace temblar de rabia y retroceder como un animal acorralado, cuando de tu boca sale una declaración cargada de verdad eterna. Hay una frase tan poderosa, tan llena de sangre y gloria, que cada vez que la pronuncias, todo el infierno recuerda la derrota que sufrió en el Calvario. Esta frase es simple, pero devastadora para las tinieblas. Jesucristo es mi Señor y Salvador, y por su sangre derramada en la cruz, tengo victoria completa sobre todas las obras de las tinieblas.
¿Te das cuenta del peso de esas palabras? Al decir que Jesús es tu Señor, estás estableciendo una autoridad incuestionable sobre tu vida. El diablo odia esto porque sabe que ha perdido el derecho de mandar sobre ti. Al mencionar la sangre derramada en la cruz, le frotas en la cara el recuerdo de la mayor derrota de la historia, el día en que todo el infierno pensó que había ganado, pero fue desarmado y avergonzado públicamente, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente y de ellos triunfó en sí mismo. Colosenses 2:15. Cada vez que le recuerdas al diablo esa sangre, vuelves a abrir la herida de su derrota. Y entonces llega la sentencia final, victoria completa sobre todas las obras de las tinieblas. No parcial, no temporal, sino completa. ¿Qué significa esto? Que no hay vicio que no pueda ser quebrado, no hay maldición que no pueda ser destruida, no hay enfermedad que no pueda ser vencida bajo el poder de esa sangre. El choque es que muchas personas viven como si todavía estuvieran encadenadas, porque no saben que ya tienen en sus labios la llave de la libertad. Imagina ahora la escena: una persona dominada por ataques de pánico durante años, declarando todos los días esta frase en voz alta. Poco a poco, la oscuridad va perdiendo espacio. El enemigo que antes aterrorizaba sus noches comienza a retroceder, no porque ella haya sido más fuerte en sí misma, sino porque la luz de la cruz invadió la oscuridad. La Biblia dice: y lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Apocalipsis 12:11. Obsérvalo, es por la sangre y la palabra. Cuando hablas, estás testificando la victoria que ya fue conquistada. El enemigo quiere que creas que estas palabras no tienen efecto, que son solo frases sueltas, al viento. Pero el mundo espiritual no funciona así. Cada declaración hecha en fe es como una espada que corta el aire y abre camino. No solo estás hablando, estás decretando. Y el diablo sabe que no puede resistir un decreto firmado en la sangre de Jesús. Entonces la pregunta es: ¿hasta cuándo vas a dejar que el silencio domine tu vida? ¿Hasta cuándo vas a aceptar las acusaciones sin responder? El diablo odia cuando dices esto, porque cada vez que esta declaración resuena, él es recordado de que ya no tiene poder, no tiene derecho, no tiene acceso. Es como un prisionero que todos los días escucha el ruido de las cadenas que ya fueron rotas y sabe que nunca más será libre para dominar. Esa es la arma que Dios ha puesto en tu boca. El diablo puede rugir, pero cuando declaras quién es Jesús y lo que Él hizo en la cruz, su rugido se transforma en un gemido de derrota, porque la verdad es inmutable. Estás cubierto por la sangre, eres liberado por la cruz y ya has vencido en Cristo. ¿Te has dado cuenta de que existen murallas invisibles que detienen la vida? Situaciones que no tienen sentido, puertas que parecen siempre cerradas, relaciones que se rompen sin razón aparente. Es como si una fuerza oculta te empujara hacia atrás cada vez que intentas avanzar. Esa es la marca de la guerra espiritual. No aparece a la vista, pero se siente en el corazón, en el hogar, en las circunstancias. Y aquí está la revelación que el enemigo teme. Existe un salmo entero que funciona como una fortaleza indestructible contra estos ataques. El Salmo 91. No es solo un texto bonito para leer de vez en cuando. Es un arma espiritual, un decreto de protección del mismo Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1. Esto no es poesía, es una promesa. Cuando decides habitar en ese abrigo, no solo lees palabras, te cubres con un muro de fuego que el enemigo no puede atravesar. Y el diablo odia cuando declaras esto, porque cada verso es como una sentencia contra él. Mira la escena con los ojos de la fe. 1000 caerán a tu lado, 10,000 a tu derecha, pero tú permanecerás en pie.
Imagina al enemigo tratando de lanzar flechas, intentar levantar confusión, intentar invadir tu paz, y todas ellas chocando contra un escudo invisible, cayendo sin fuerza. Esto no es exageración, es palabra viva. El Salmo 91 dice: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Verso 10. Por eso el diablo lucha tanto para que olvides este texto, para que tu Biblia quede cerrada, para que tu boca se calle. Y aquí viene el choque. Cuando comienzas a declarar este salmo en voz alta, la atmósfera espiritual cambia. La casa que parecía cargada de peso comienza a volverse ligera. El miedo que te asfixiaba da lugar a una paz inexplicable. Es como si ángeles de repente ocuparan cada rincón, porque eso es exactamente lo que pasa. Porque a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Verso 11. El enemigo odia este salmo porque convoca ejércitos celestiales para luchar por ti. Tal vez estés pensando, pero ya he leído este salmo tantas veces. La diferencia no está en leerlo, está en declararlo con fe. Cuando transformas estas palabras en oración, en escudo, en decreto, el diablo sabe que no puede permanecer, porque no eres tú quien habla, es la voz del mismo Dios resonando sobre tu vida. El Salmo 91 es el recordatorio vivo de que no estás solo, que existe una cobertura sobre ti que todo el infierno no puede romper. Entonces imagina, te despiertas por la mañana, el día apenas comienza y las preocupaciones ya quieren apoderarse de ti. Pero antes de salir de casa, te pones frente a Dios y declaras: 1000 caerán a mi lado, 10,000 a mi derecha, pero no seré alcanzado. El Señor es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien confío. En ese momento, murallas invisibles comienzan a levantarse a tu alrededor. El enemigo puede intentar, pero descubre que no puede pasar, porque aquel que se esconde bajo las alas del Altísimo nunca está vulnerable. Por eso el Salmo 91 no solo es defensa, también es ataque. Es el recordatorio de que tienes un refugio, pero también un Dios que pelea por ti. El diablo teme cada palabra de este salmo porque sabe que es una sentencia de derrota para él y una garantía de victoria para ti. Hay casas que parecen frías incluso con todas las luces encendidas, habitaciones que llevan un peso invisible, pasillos donde el silencio no es paz, sino sofoco. ¿Alguna vez has sentido esto? Como si el aire fuera demasiado denso, como si algo estuviera mal, pero no pudiera verse. Es ahí donde el enemigo se instala. No necesita ser invitado con palabras. Basta con que el espacio esté vacío de la presencia de Dios. Entra sigilosamente, escondido en discusiones constantes, en vicios silenciosos, en sentimientos de angustia que nadie puede explicar. Pero aquí está el giro. Cuando la presencia de Dios entra en una casa, el enemigo sale sin tener a dónde correr. No es una negociación, no, es una disputa equilibrada, es expulsión. Donde llega la luz, la oscuridad desaparece. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Santiago 4:7. Este versículo no es solo un consejo, es una orden espiritual. Cuando llenas tu casa de la presencia del Altísimo, el diablo no puede permanecer ni un segundo. Imagina esta escena. Caminas por los cuartos de tu casa, declarando el nombre de Jesús en voz alta. Sala, cocina, dormitorio, cada espacio siendo tomado por alabanza y oración. El enemigo, que antes rondaba sigilosamente, se ve expulsado como un invasor ilegal. Porque tu casa no es un campo neutral, es territorio del Señor. Esta casa pertenece al Señor Jesucristo, declaras. Y toda influencia maligna, todo peso espiritual, toda opresión es obligada a retirarse. El choque es este. No es el enemigo quien elige quedarse o irse. Eres tú quien decide quién tiene derecho a tu hogar. Cuando das espacio a la palabra, a la adoración, a la oración, tu casa se transforma en un altar vivo.
Pero cuando abres brechas con rencor, con inmoralidad, con palabras de maldición, tú mismo entregas las llaves a quien vino a robar, matar y destruir. La pregunta es, ¿a quién has permitido vivir contigo? La Biblia dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me he de amedrentar? Salmo 27:1. La presencia de Dios no es decoración, es muralla. No es un detalle religioso, es la atmósfera que lo define todo. Donde Él está, la confusión no reina, la discordia no prospera, la enfermedad no tiene dominio, porque el Espíritu Santo no solo visita, Él habita. Ahora, cierra los ojos e imagina tu casa cubierta por una luz suave, intensa, que va tomando cada rincón, cada mueble, cada recuerdo. El miedo que antes rondaba se disuelve, las peleas que antes estallaban pierden fuerza. La paz se instala como si el propio cielo hubiera descendido a tu hogar. Esto no es fantasía, es el efecto real de la presencia de Dios. El enemigo no puede soportarlo, no puede respirar donde la gloria del Señor llena el ambiente. Y aquí es donde todo cambia. Tu casa deja de ser un campo de batalla y se convierte en un lugar de descanso. Y cuando el enemigo intenta regresar, se encuentra con puertas cerradas por la sangre del Cordero, porque donde está la presencia de Dios, no hay espacio para las tinieblas. ¿Cuántas veces miraste tu propia vida y pensaste, es siempre la misma historia, nada cambia, como si el escenario a tu alrededor fuera fijo, un desierto interminable, un campo de batalla que nunca se acaba? Ya te has acostumbrado al polvo, al dolor, a las paredes frías de una prisión invisible. Pero escucha bien, Dios no es guionista de historias repetitivas. Él es el autor de la transformación, y el escenario de tu vida no es eterno. Está a punto de ser cambiado por el mismo director del universo. La Biblia está llena de giros dramáticos que empezaron justo cuando todo parecía perdido. Ana, estéril, humillada, provocada, llevaba años de silencio y lágrimas, pero bastó una oración sincera para que Dios volteara la página de su historia, cambiando el escenario de vergüenza a honor con el nacimiento de Samuel. Jabes, cuyo nombre significaba dolor, podría haber vivido condenado a un destino de sufrimiento, pero se atrevió a clamar, «Si me bendijeres mucho», y Dios cambió el guión. Lo que era dolor se convirtió en expansión. Lo que era maldición se transformó en bendición. 1 Crónicas 4:10. Y aquí está el choque. Tu escenario también no es definitivo. El diablo quiere convencerte de que sí, de que naciste para repetir ciclos de fracaso, que el mismo vacío siempre te acompañará. Quiere atraparte en el desierto como si fuera tu morada final. Pero la promesa de Dios es clara. He aquí que hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. Donde había sequedad, Él abre ríos. Donde había oscuridad, Él enciende luz. Donde había lucha sin fin, Él planta un jardín de paz. Ahora imagina, entras en casa y el ambiente ya no parece el mismo. La atmósfera pesada comienza a disiparse. La etiqueta de fracasado que antes pesaba sobre ti pierde poder. Las mismas personas que antes señalaban con el dedo empiezan a sorprenderse con el cambio. Porque no solo cambia el escenario exterior, cambia tu percepción. Mirando al frente, ya no ves solo desierto, sino un oasis brotando en medio de la arena. Y aquí está el giro que debe ocurrir dentro de ti, comenzar a hablar de acuerdo con el nuevo escenario, no con el antiguo. Si antes decías, mi casa es un lugar de peleas, ahora declara, mi hogar es un refugio de paz. Si antes lamentabas, nunca lo voy a lograr, ahora proclama, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Este cambio no es autoayuda, es fe activa. Es alinear tu boca con el decreto de Dios. El diablo odia cuando haces esto, porque cada palabra de fe es un ladrillo derribando el escenario antiguo y levantando el nuevo.
Y de repente, como quien despierta de una pesadilla, te das cuenta, lo que era prisión se convirtió en palacio, lo que era desierto se transformó en fuente, lo que era guerra se convirtió en jardín. El escenario de tu vida está cambiando ahora. ¿Te has dado cuenta de que muchas veces vives como si aún estuvieras luchando una guerra incierta, como si el resultado dependiera de tu fuerza, tu disciplina o tu suerte? Pero aquí está la verdad que el enemigo se esfuerza por ocultar. La batalla más importante de tu vida ya ha sido ganada. No es una promesa futura, es un hecho consumado. Hace 2000 años, en una cruz en Jerusalén, Jesús declaró: consumado es. Juan 19:30. No era solo el fin de su dolor, era el fin del dominio del infierno sobre ti. El precio fue pagado, la sentencia fue firmada, la victoria fue decretada en el cielo y jamás será anulada. Pero el diablo insiste en susurrarte que aún necesitas probar algo, que aún necesitas conquistar la victoria con tus propias manos. Trata de convertirte en un esclavo de la ansiedad, haciéndote creer que la lucha no tiene fin, solo que la palabra dice lo contrario. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. No estás luchando para vencer, luchas desde la victoria que ya te ha sido dada. Piensa en la escena de Josafat en 2 Crónicas 20. Un ejército gigantesco se levantó contra Judá, pero la respuesta de Dios fue clara: no tendréis que pelear en esta batalla, estad firmes y ved la salvación del Señor. La siguiente batalla no era de ellos, era de Dios. Y Josafat entendió esto al punto de poner a los cantores al frente del ejército. Marcharon alabando, como quien ya había ganado, y el enemigo se autodestruyó frente a ellos. Eso es lo que el infierno odia, cuando adoras antes de ver la victoria con tus ojos, porque la fe que canta en medio de la guerra es la fe que activa el cielo en la tierra. Y aquí viene el choque. El diablo no teme cuando lloras en el silencio de tu cuarto, pero tiembla cuando levantas la voz y declaras con autoridad que la sangre de Jesús ya selló tu victoria. Cuando dices: Jesucristo es mi Señor y Salvador, y por su sangre derramada en la cruz tengo victoria completa sobre todas las obras de las tinieblas. No solo estás hablando, estás imponiendo otra vez la derrota de Satanás. Cada vez que esta frase resuena, todo el infierno es recordado de que perdió. Ahora cierra los ojos e imagina. El peso que parecía sofocar comienza a disiparse. La atmósfera de derrota da paso a una paz que no tiene sentido humano, pero que llena tu corazón de certeza. Te das cuenta de que ya no eres prisionero, eres heredero, ya no eres víctima, eres vencedor. La guerra continúa en el mundo, pero dentro de ti ya existe descanso, porque la victoria no depende del mañana, ya está escrita en la eternidad. Entonces levántate, no con miedo, sino con autoridad, no implorando, sino declarando, porque la lucha ya ha sido decidida, el enemigo ya ha sido expuesto y ya has vencido en Cristo. La victoria no es una posibilidad, es una herencia. El diablo puede rugir, pero no puede cambiar el decreto, porque en el cielo ya está escrito: eres más que vencedor. Si llegaste hasta aquí, felicidades. Esto demuestra que tu corazón tiene sed de sabiduría y desea crecer cada vez más a la luz de la fe cristiana. No solo has visto un video, decidiste alimentarte de la palabra y abrir espacio para que Dios hable contigo de manera profunda. Y eso es un paso poderoso en tu caminar espiritual. Ahora, quiero invitarte a interactuar. Deja tu comentario aquí abajo, comparte lo que más te tocó, lo que más habló contigo en este mensaje. Y si acaso no sabes qué escribir, simplemente declara: soy agradecido a Dios, para que podamos reconocer quién estuvo con nosotros hasta el final de este video y caminó junto en esta reflexión. No te olvides también de suscribirte al canal para que sigas recibiendo mensajes edificantes que pueden transformar tu vida todos los días.
Y si sientes en tu corazón el deseo de apoyar este trabajo y contribuir con el crecimiento del canal, considera convertirte en miembro. Esta es una forma de sembrar en la obra y participar activamente en esta misión. Y antes de salir, sabes que al final de este video dejaremos más 2 contenidos recomendados, con reflexiones cristianas que sin duda fortalecerán aún más tu fe y renovarán tus fuerzas. Haz clic, mira y permite que Dios siga hablándote.